Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me Buenas confirman el... noches, Miss. Buenas noches. Miss. Sí se me escucha, ¿verdad? Miss, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios y normas que vamos a practicar durante cada una de las. Sí, recordemos que en cada una de las sesiones es importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Es muy importante, ya que de acuerdo a ello se les va a registrar la asistencia, ¿sí? Que de cada sesión, ¿sí? Es muy importante ello. Sí, ahora para la participación de cada uno, sí, de ustedes es importante que hagan uso de aquí de la opción de la manito, sí, para que puedan participar, ¿ya? Hacen uso de la opción de la manito, sí, y de acuerdo a ello participan en orden, ¿sí? ¿No se me escucha? ¿O se me escucha muy bajo? Sí se escucha, Miss. Ahí, ya, si no me escuchan, hay que tratar de movilizarnos, estar en otro espacio donde mejore nuestra línea, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿no? Vamos a participar haciendo uso de la manito para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que estamos manifestando y desarrollando. ¿De chicos? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ir desarrollando los diferentes temas del área, ¿no? Recuerden, si tienen inconvenientes, dificultades, ¿sí? Durante la clase, ¿sí? Me lo hacen saber a través del chat del Meet, pero al inicio de la clase, no al finalizar, ¿sí? Al inicio, no cuando yo, por ejemplo, pregunte o consulte, recién ahí me digan, Miss, no puedo hablar, o Miss, no le escucho, ¿sí? Les voy, no, mi audio no está apagado. O si, no, no está apagado mi audio.
Sí se escucha, Miss. A ver, si es que no me escucha, debe de ser la red, ya chicos, hay que tratar de salir y volver a ingresar para que me puedan escuchar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, recordando un poco, ¿sí? Los diferentes, sí, los diferentes corrientes, sí, lingüísticas de la época, ¿no? Que es hablar. Quiero que observen la siguiente imagen. Miss. Buenas noches, disculpe, ¿se congeló la pantalla? Creo que sí, porque no se le escucha nada ni a la Miss. Miss, Se le congeló su internet a la Miss. hay que salir y entrar de nuevo, creo, ¿no?
A ver, chicos, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Qué es lo que podemos observar? A ver, ¿quién me podría manifestar? Son las emociones. Yo, Miss. en la primera imagen es sorprendido, en la segunda es decepcionado, en la tercera avergonzado, en la cuarta orgulloso, en la quinta asustado, en la sexta aburrido, en la séptima frustrado y en la 8 es enojado. Ya. Bueno, estamos observando las diferentes expresiones, ¿no? Estados de ánimo. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Mis, Estamos son observando. nuestras emociones. ¿Cómo? Si estamos hablando también en modo de ¿cómo se llama? De idioma de quechua. Ya estamos viendo y observando dos idiomas, ¿verdad? Sí, mis dos idiomas. Muy bien, ¿no? Uno que es el quechua y es el español. ¿Y serán los únicos idiomas? No, mis, hay diferentes idiomas. Hay diferentes idiomas. ¿Y dónde se encuentra? En el P, ¿Qué? en el Perú, ¿ya? En el Perú encontramos una variedad de idiomas, ¿no? Que vamos a ir conociendo, ¿sí? De acuerdo ahí. Entonces, porque el Perú tiene una variedad de lenguas, ¿cómo se le va a denominar? Con el famoso nombre del multilingüe. Multilingüismo. El multilingüe. ¿Sí? ¿Qué será el multilingüismo? ¿O qué entendemos por multilingüismo? Diferentes idiomas, Miss, diferentes maneras de hablar. Ya, diferentes formas, no, diferentes formas de hablar no, sino diferentes idiomas. Idiomas, sí. ¿Ya? Son los diferentes idiomas que se conoce dentro de un lugar, ¿no? Que es la variedad de lenguas, ¿no? Ese es el multivariedad. ¿No? Y lingüismo, lengua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del multilingüismo, vamos a referirnos a la variedad de idiomas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? O conocer, ¿sí? El multilingüismo es la existencia de varias lenguas. ¿Sí? Entonces, ese es el multilingüismo, ¿no? La variedad de idioma, de lengua, que van a ir apareciendo, que existen en un territorio geográfico, ¿no? Se va a clasificar de dos formas, ¿no? Se clasifica en lenguas amerindias, ¿sí? Nativas o vernáculas, y lenguas no amerindias, ¿no? Las lenguas amerindias, ¿sí? Nativas o vernáculas, son lenguas que pertenecen
al territorio peruano, ¿no? ¿Qué quiere decir? A un mismo espacio geográfico, ¿no? Entonces, las lenguas amerindias son lenguas que existen en nuestro territorio, ¿sí? Geográfico, antes, o se puede decir también que existe antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, antes de la llegada de los españoles ha existido ya una gran variedad de lenguas, de idiomas, ¿no? Y esa gran variedad de lenguas se le conoce como lenguas amerindias. ¿Por qué? Porque su lugar, sí, de procedencia es el territorio, ¿no? O sea, nacido aquí en el Perú, no han venido de otro lugar, ¿no? Y se van a clasificar en dos grupos, ¿no? Región andina o sierra y región selva, ¿ya? Región andina o sierra y región selva, donde la región selva va a tener la mayor cantidad de idiomas, ¿ya? La mayor cantidad de idiomas va a tener el territorio, sí, de la región selva, ¿no? Es donde se va a desarrollar la mayor cantidad. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La diversa variedad de lenguas. Por ejemplo, el Amazonas, tiene el Ahuajún, el Wampis, el Quechua, el Chachapoyas. En Ucayali tenemos al Shipibo, al Ashaninka, al Yine, al Cacataibo, al Amahuaca, al Cashinagua, al Yaminagua, al Culina, al Charanagua, al Ahuajún. En Loreto tenemos mayor cantidad, ¿no? Que son, por ejemplo, sí, al Secoya, al Orejón, al Cocama, al Cocamilla, al Omagua, ¿no? Al Arabela, al Iquito, ¿no? Al Ocaina, al Chamicurro, ¿no? Al Jebero, al Yine, al Moyobamba, ¿sí? Vamos a tener gran variedad de idiomas y de lenguas, ¿no? Dentro de esta generación, ¿sí? Ahora, en Madre de Dios igual hay algunos idiomas que se van a ir repitiendo, en Junín igual, en Huánuco, en Cerro de Pasco, en San Martín, en Cusco, en Cajamarca y en Ayacucho, ¿no? Va a tener una gran variedad, una diversidad de idiomas, de lenguas que forman parte de esta época y de esta generación, ¿no? Que han nacido en este territorio. Y las lenguas no amerindias, que son lenguas que se han ido manifestando o que han ido existiendo tras la llegada de los españoles. No es de que los españoles hayan traído todos los idiomas extranjeros, sino que tras la llegada de ellos ya se pudo desarrollar la migración. Entonces de muchos lugares han emigrado al Perú, ¿no? Y se han ido incorporando dichos idiomas, ¿no? Pero esos idiomas que se habla también en el ambiente, en el territorio peruano, no son, ¿sí? Del todo, se podría decir, son lenguas que no han nacido en nuestro territorio, ¿sí? A ellos se refiere, ¿no? Que no son parte de nosotros. Ahora, aquí tenemos la clasificación de las lenguas amerindias. ¿Sí? De las lenguas amerindias. Sí, tenemos esta clasificación lingüística, sí, basada en
estudios antropológicos e históricos que se han venido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Donde la clasificación de las lenguas amerindias va a tener dos grupos, ¿no? Dos grupos, dos tipos de las lenguas amazonas y andinas, donde las andinas van a tener dos familias, ¿no? Dentro de esas dos familias vamos a tener a la familia del quechua y a la familia del aru, ¿no? Que dentro de la familia del aru se va a encontrar el aymara y el cauqui, que forma parte de esta clasificación, ¿no? Entonces, las lenguas andinas, que son propias de nuestro territorio, son muy pocas en sí, ¿no? Son solamente dos familias y calculando son 4 idiomas que se conocen, ¿no? Que es la familia del quechua y la familia del aru, ¿no? Que es el aymara y el cauqui. Mientras que en la Amazonía vamos a tener a más de 16 familias y cada familia va a tener, sí, sus derivaciones, ¿no? Va a tener más de una lengua, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos dos familias, donde la familia del quechua y dentro de la familia del aru vamos a tener al aymara y el cauqui, ¿no? Y las lenguas no amerindias, que son diversos idiomas, lenguas como el español, el japonés, el chino y las otras lenguas que no van a tener mucha trascendencia, ¿no? Que ya no forman parte de nuestro territorio, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño video en modo de resumen para que se pueda comprender mucho mejor esta clasificación. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones del país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la calidad lingüística, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia Quechua obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa
porque no tiene escritura estribocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machigenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene a Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe y la palabra club proviene del inglés. La consistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Hablando de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en 2 grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a 3 familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacardo y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estribocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machigenga y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene a Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos, ¿se entendió mejor? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del multilingüismo, sí, nos vamos a centrar en la variedad de idiomas y cómo éstas se clasifican, ¿sí? De los grupos.
¿no? Cómo se clasifican, cómo es que resaltan de esto, dentro de este grupo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño resumen de todas las lenguas que van a ir apareciendo, ¿no? O que aparecen dentro de ellos y cómo se clasifican. Por ejemplo, hay lenguas de la selva, donde van a ser o van a, ya, donde van a ser propios de la selva, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos las lenguas de la selva, donde en la actualidad se va a conocer a 17 familias lingüísticas, ¿no? Donde vamos a tener a las lenguas del Shao y el Chihuilo, que van a derivar de una misma lengua, ¿no? De una misma familia. Por eso les decía, ¿no? Dentro de la, de, eh, de las lenguas, vamos a tener a gran variedad de idiomas, donde cada uno de ellos va a tener una, eh, una variedad, ¿no? O sea, dentro de una misma familia se va a presentar a más de una lengua, ¿no? Entonces, es la forma como se va a presentar, ¿no? Y esto se va a ocurrir en el resto de las lenguas, ¿no? Son 43 lenguas que van a ser amazónicas y algunas de ellas solo van a ser habladas por 37 personas, ¿no? Como la lengua del Resigal, ¿no? De la región Loreto, y debido a que es hablada por menor cantidad, ¿sí? Es que se desarrolla o se pierde la lengua. ¿Sí? Ahora, lenguas de la costa también ya han ido desapareciendo debido a que muy pocas son las personas que hablan estas lenguas, ¿no? Por ejemplo, antiguamente se van a hablar la tayana, por ejemplo, la sechura, el olmos, el mochica y el quinap, ¿no? Donde como era desarrollado o hablado por muy pocas personas, sí, se fueron extinguiendo, ¿no? Al punto que en la actualidad ya nadie habla ese idioma, ¿no? Apenas van a quedar testimonios de estas lenguas, por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez Campañón va a ser el obispo de Trujillo, va a registrar 43 palabras, ¿no? Donde algunas de las lenguas, ¿sí? De la zona que se va a ir desarrollando. Aquí las lenguas va a desistir si más tiempo fue el mochica, ¿no? O que va a existir mucho más tiempo, el cual va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, cuando muere el último de los hablantes, ¿no? Y ya se extingue por completo, ¿no? Debido a este proceso, por ejemplo, es que
se da a conocer, por ejemplo, el quechua, ¿no? Se revalora más el idioma quechua, en el cual, ¿por qué? Porque se estaba dejando de hablar, ¿no? Y ya se estaba perdiendo esta cultura. Sí, entonces por eso es que el quechua se llega a revalorar y se da a conocer, ¿sí? En grupos más grandes donde se pone como fundamental, ¿sí? La forma de comunicarse con el quechua, ¿no? Ahora, las lenguas de la sierra van a ser las que van a tener mayor extensión, ¿sí? Que es el Aymara, por ejemplo, ¿no? En Yauyos, que es la sierra central de Lima, vamos a encontrar pueblos contundentes de la enorme expansión de el Aymara, ¿no? Ya en la antigüedad, ¿sí? Como el Jacaro, ¿no? El quechua que se va a hablar primero en la Sierra de Ancash va a ser donde los incas van a tener como la cuna, ¿no? De este idioma, ¿no? Cuya lengua va a ser original y va a ser el aymara, ¿no? Donde van a adoptar el quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia que se van a hablar, ¿sí? Como el coy, el puquina y el euro, ¿no? Ya la castellanización va a verse producida en base a estos antecedentes, donde ya se deja de lado las lenguas andinas o las lenguas vernaculares, se podría decir nativas del territorio peruano, para poder entablar el diálogo del castellano, ¿no? Donde van a someter a los diversos pueblos indígenas imponiendo su idioma, ¿no? Al inicio de la colonia, los españoles van a utilizar algunas lenguas indígenas con el fin de evangelizar, ¿no? De poder, se podría entablar un estado de confianza, ¿no? Donde el uso del quechua por parte de los evangelizadores va a hacer que el quechua llegue a la selva, ¿no? Por eso es que hay muchas modificaciones o se podría decir tipos de quechua, ¿no? Y después de esa independización, las escuelas van a deber imponer una cultura y una lengua, ¿no? Es por eso que se le considera como el Perú, al Perú como el país de muchas lenguas, ¿no? Pero para que exista varias lenguas, ¿qué existirá también, chicos? Susana. ¿Mm? Susana, ¿puedes activar tu audio? Varias culturas. Exacto, debe de existir variedad de culturas, ¿no? Debido a esas culturas es que va a existir la variedad de lenguas, ¿no? Entonces el país, el Perú es un país multilingüe porque posee muchas culturas. Muchas lenguas, ¿ya? ¿Cuál va a tener la imposición del castellano? Va a ser como lengua de mayor utilidad y prestigio dentro de esta generación, ¿no? Y también va a provocar la muerte de muchas lenguas, ¿no? Donde va a aprender castellano, no va a ser... ¿Le puedes poner parlante, tu papá? A ver, parlante para Susana, ponerlo? apagamos el micro, por favor. Muy bien. Entonces, el aprender el castellano no debería de ser como imposición y algo fundamental de que nosotros tengamos que tener que dejar de hablar nuestro idioma, nuestra lengua nativa, ¿no? Claro, podemos hablar el castellano, pero al mismo tiempo nuestra lengua nativa, ¿no? Donde es considerado como un país multilingüe, ¿no? Donde todos deberíamos poder hablar nuestra lengua materna y poder desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, a los docentes ya, ya se nos indica de que debemos de hablar el quechua, ¿no? Como
e impartir a los niños y jóvenes quechohablantes en su lengua materna, ¿no? Entonces, esa es una de las características de ello. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente al tema? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, Miss. Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad para la cual les voy a dar 4 minutos, ¿sí? Para que lo puedan analizar en base a la teoría que les acabo de brindar, ¿sí?
Muy bien, a ver, los que terminaron pueden levantar la manito para que puedan participar. Y de paso registrar su asistencia. Por lo menos 4 que participen. La primera sería una familia lingüística. La A. A ver, un ratito, Jacqueline, vamos a ir en orden, de acuerdo a los que levantan la mano, por favor. La primera es la A. La segunda es la Yalina, un ratito, por favor. Ya necesito que por lo menos 4 levanten la mano. Sí, y si no levantan, claro, con las 2 podemos empezar, pero de forma ordenada. Chicos, a ver, ¿quiénes levantan la manito? ¿Nadie? A ver, Maribel Benavides. Sí, Miss. Maribel. A ver, la pregunta número 1 dice, lingüísticamente, el aguaruna es considerado... ¿Cuál sería? Yo digo que es la E, Miss. La E, ¿una lengua artificial? ¿El aguaruna será considerado como una lengua artificial? La D. ¿La D de dado? Sí, Miss. ¿Un dialecto regional? ¿Será ello? Ujú. ¿Sí? A ver, tus compañeras ya lo estaban manifestando, sí, pero el aguaruna es considerado una familia lingüística porque forma parte de un conjunto de lenguas, ¿no? Donde el multilingüismo, sí, se va a desarrollar, ¿ya? Ahora, 2, el multilingüismo en el Perú. ¿Cómo se considera? Es originado por la llegada de los españoles. Que si tú me afirmas ello, es como si me estarías diciendo que el multilingüismo se desarrolla gracias a la llegada de los españoles, o sea, que existe gracias a los españoles. ¿Es eso cierto? Vaya, no, Miss. A ver, Jacqueline, levantaste la mano. La Jacqueline, respuesta es la D. La D. la D responde al carácter multicultural de su nación. Ya, muy bien, excelente. La 3, Jacqueline, identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Igual, la respuesta es la D, Miss. De la 3. Vigencia varias lenguas y culturas. Muy bien, Yalina. Yalina, diga mis. Yalina. Diga mis, diga. La 4, señala la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. La A, mis. El aru, el aymara y el jíbaro, andinas, o sea, que sea parte de la sierra nada más. La D. La D, el quechua, el cauqui y el aymara. Muy bien, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver último el video que les mostré porque veo que aún tienen dudas y dudan de sus respuestas, ¿ya?
El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, y este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predomina. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Yiné. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguapún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, ahora sí quedó mucho más claro, ¿verdad? Referente a la variación de la lengua y como que esta tiene diversas familias, tanto lingüísticas, ¿no? Recuerden que tenemos dos clasificaciones en lenguas nativas o vernáculas y lenguas no nativas, ¿no? Lenguas nativas o vernáculas son lenguas que forman parte
o que están dentro de que han nacido dentro de nuestro territorio peruano. Y lenguas no nativas son los que han llegado tras la migración, ¿no? Entonces en ellos se va a enfocar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, mi. Muy bien. Y dentro de las familias nativas hay una clasificación. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa clasificación? Sí, que se clasifican en lenguas andinas y lenguas de la selva, ¿ya? En ellos se enfoca. ¿De chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Bueno, el Sí, silencio me da a entienden. entender que sí. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.